¿Qué sectores? Digo, sí hay capital en México, pero hay más capital en Canadá para invertirse aquí en México. ¿Qué sectores son atractivos? Tú estás en el sector minero, que ahí México tiene una gran inversión. Canadá es el primer inversionista extranjero en ese sector. Pero ¿qué sectores son atractivos para Canadá en México y cuáles son las condiciones de inversión en términos del atractivo que representa el país? Bueno, de entrada nada más como una aclaración. La capacidad que podría tener México en materia minera es probablemente más grande que la que ha tenido Canadá en México. Okay. Porque, digamos, del universo total de lo que es la producción minera, más del 60% es de capital mexicano. Y el resto es capital canadiense, estadounidense y otros. Pero, o sea, la capacidad que podría tener México invertir en Canadá podría ser mayor que la que ha tenido Canadá. Es algo que se conoce poco. Por ejemplo, Grupo México anunció hace poco una inversión de $9,800 millones en lo que llamó el Corredor del Cobre Norte, que si se autoriza un proyecto que se llama El Arco en Baja California, más lo que tiene en Sonora, más lo que tiene en Phoenix, más lo que tiene en una refinería en Texas, etcétera, pues se convierte en un monstruo. Y eso tú lo puedes replicar allá. Ahora, ¿en qué sectores? Los sectores en los que Canadá no ha invertido lo suficiente es el sector de alta manufactura, habiendo invertido mucho. De hecho, todo el Bajío es un motor de eso. Y autopartero, y está Bombardier, etcétera, etcétera. Pero digamos, la manufactura avanzada da una enorme posibilidad. La inteligencia artificial. Potenciar, ya existe la empresa TC Energy, pero hubo otra que no tuvo buena fortuna, que se llama ATCO, digamos, para que tú traigas una molécula de gas desde Canadá y la despaches en México. No solo la que estás trayendo de Texas y que la traes a México y luego la llevas incluso hacia el sureste, ¿no? Y bueno, México no tendría, por cierto, necesidad de eso. No, pues tenemos, claro. Bueno, lo que tenemos. No ha explotado, por cierto. Sí. Ya hay las le primeras. empezaron a pegar a la presidenta con el asunto del fracking. No, pero al revés. Yo creo que ella lo que hizo de manera, yo creo que muy inteligente, es decir, estamos revisando el tema del fracking porque tienes Burgos, que es un monstruo, tienes Tamaulipas, en fin. Bueno, ¿y qué otros sectores? Te digo, inteligencia artificial, industria de la creatividad, farmacéutica, y luego un tema que es fundamental para Canadá es el turismo médico. Porque aunque tienen una cobertura universal y un sistema, digamos, que funciona, pero funciona un poco lento. Entonces México con capital canadiense, como ya sucede mucho en algunas ciudades fronterizas, etcétera, pero tú puedes tener otros puntos donde Puerto Vallarta, además de ser un lugar maravilloso. Muchos americanos, pero también canadienses, ¿no? El turismo médico ahí es el principal motor de ingresos. Pero no suficiente, porque tú puedes poner un hospital de la más alta especialidad con capital canadiense, en coinversión con capital mexicano. Para que vengan a atenderse acá, claro. Sí, y además después te recuperas en las bellas playas vallartenses. Sí, claro. A ver, volvamos a lo de Trump, porque creo que es importante. Su plan B dice 10%. ¿A todo? No sabemos. Está por verse. Dio a entender el viernes que era todo. Hay que ver la orden ejecutiva y el demonio está en los detalles. Entonces habrá que ver. Pero, digamos, esa parece la respuesta. Yo creo que es lo que ha pasado siempre es que esa es la respuesta y su gente está tratando de ver cómo cumple la instrucción. ¿Cómo le va a hacer para cumplir? Y cómo la acomoda, y parece que la instrucción que creo que todos entendimos es que es generalizado. Yo también lo leía así. Totalmente transversal. Sí, implicaría que el 25% sobre México y Canadá se vuelve 35%, el 50% sobre acero, aluminio y cobre se vuelve 60%. Crecen, dirías tú. Ajá, sí. Pero justamente lo que dice Armando, habrá que ver cómo viene la orden ejecutiva. Ahora, va a haber un momento donde va a llegar la hora de la verdad para la impugnación también, que acabará en la Corte, porque ustedes se acuerdan que antes de que llegara en la Corte ya había habido decisiones de tribunales inferiores, pero muy importantes, que habían igualmente descalificado esas facultades del presidente. Entonces le llegará la hora, me refiero de la discusión, a la 232. Entonces hay un momento, vienen las elecciones intermedias, pero hay un momento en que jurídicamente la 232, por lo menos considerémoslo como una hipótesis, también se puede caer. Entonces esta ya se cayó. Déjenme ir un poquito más a fondo, porque acabas de mencionar el tema de las elecciones, ¿sí? O sea, él se está jugando la mayoría en el Congreso.
que desde un punto de vista muy cínico, incluso muy profundo, pero Trump no ha pasado por el Congreso. Es decir, ha gobernado con órdenes ejecutivas. Exacto. Y con pues decretos. O sea que perder la mayoría en el Congreso pues, le empedrarían el camino. Pero él seguiría emitiendo órdenes ejecutivas como ha hecho hasta ahora. Así es. Pero el asunto es que su popularidad y la fuerza de su partido y de su movimiento va a la baja. Eso es un tema fundamental en esta ecuación. Si esto es así, como todo parece indicar, este fallo de la Corte, este golpe a su política, a la columna vertebral de su política comercial con el mundo, va a tener muchas implicaciones. Porque ahí hay otros temas, como ustedes saben, está una revisión en el Congreso de si tenía la autoridad o no para hacer actividades militares extraterritoriales en Venezuela, está las facultades extralegales que le ha otorgado al ICE para hacer estos criminales operativos en contra de migrantes con la muerte de ciudadanos americanos. Es decir, a Trump se le está complicando el asunto, ¿no? Hablo de políticamente interno. El fallo del viernes le dice a los americanos, este señor que se pensaba intocable, imperial, que nadie le iba a decir que no. Hay quien puede poner un alto. Ya le pusieron. ¿Qué opinan de esto? Yo creo que aquí vamos a vivir una coyuntura porque decíamos que una de las consecuencias para el importador norteamericano que ha pagado estos aranceles es el reembolso. Pero ese va a ganar, Armando. No, yo lo sé. Porque le viene dinero de regreso. Pero lo que yo te quiero explicar, conociendo un poquito cómo funciona, no es una cosa que vas a llegar así como en un Oxxo. Va a ser un crédito a 3 años. Bueno, van a tener que encontrar un mecanismo y no es algo fácil. Entonces tú puedes tener unos meses de arrastre donde a lo mejor muchos reembolsos no se hayan materializado y tú ya tengas conciencia de que se cayó el fundamento que te había obligado a pagar eso y a lo mejor no te lo han devuelto. Entonces yo creo que el bottom line de tu pregunta es el ciudadano de a pie, es el que va a determinar si Estados Unidos está en una mejor posición con un presidente como el presidente Trump o si hay que darle una oportunidad a otra opción política. Sí, lo que se resuelve en este fallo de la Corte es que la Corte no decide los reembolsos, sino que le turna el tema a los tribunales. Ahí es donde se va a decidir. Y el reembolso no va a ser sobre el total, sino va a ser sobre una parte, hasta donde se entiende, de lo que ya pagaron los impuestos. Muy Exactamente. complejo. Y muy técnico, además, ¿no? Usted pagó aranceles sobre tal porcentaje de mercancías, pero mire, aquí hay que descontarle el porcentaje de la integración regional. De hecho, cobrarlo ha sido muy problemático. No sabemos que ha sido muy problemático. Pero a ver, mencionaste otra cosa al principio, que ya tiene que ver con economía de alto nivel. Él pensaba y le vendió a los americanos que los ingresos por aranceles iban a ayudar a disminuir el déficit de los Estados Unidos. Un déficit históricamente alto, el que están registrando, arriba del 6 punto y pico por ciento, casi 7% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, un déficit altísimo. Y trae la ofensiva contra la Reserva Federal, ¿no? Es decir, está ligado. Por eso en la conferencia dijo que era un incapaz el señor John Powell. Sí. Y está previsto para marzo, corrígeme, ¿no? Porque ya incluso... bueno, él ya hizo el nombramiento, falta que lo apruebe el Senado, tiene que ir al Comité de Finanzas y luego al Pleno. Pero Powell tiene vigente su cargo hasta mayo. Entonces van a ser estos meses de mucho jaloneo, pero el otro tema que tiene que ver con la Corte es que quiere destituir a una gobernadora de la Fed a la que acusa de fraude hipotecario. Ese ya lo perdió. Probablemente lo va a perder en la Corte. Ese ya lo perdió porque el primer fallo fue en favor de esa señora, ¿no? Que Lisa Cook, exactamente. Ese ya lo perdió, porque él necesita mayoría ahí para poder dominar a la Reserva. Necesita no solamente al chairman, sino a la Junta de Gobernadores. ¿Tiene 5? No, son 11 los que votan, pero el Consejo es de 19 integrantes. Pues sí, necesita más. Pero tú has mencionado los dos problemas. Tienes el déficit enorme y tienes el tema de la inflación. Entonces, por eso te digo, al final del día... va a ser el bolsillo de los ciudadanos. Como es históricamente en materia política. Pero él no ha bajado la inflación, Armando. Pero a eso voy. Y si le pega a la Reserva Federal, híjole. Pues le va a pegar a la credibilidad y entonces va a ir para arriba la inflación.